Vamos a empezar a hablar sobre el siguiente paso. Ya le hemos eliminado el material grueso, el material fino, pero aún así todavía nos queda agua que no es potable, agua que observamos que tiene una gran coloración, producto de las arcillas que se han ido combinando a través de todo el escurrimiento que se produce. Y para eso entonces necesitamos hacer el proceso de coagulación, de la cual pues le mostré la semana pasada el coagulante o el producto que usamos con mayor frecuencia para este proceso de coagulación. El agua pura no existe, en la naturaleza no existe. Siempre va a estar combinada con una serie de sustancias. Esta cantidad de impureza puede dar una coloración, puede dar un tipo de sabor. Todo va a depender de cómo se ha combinado esa agua con los diferentes elementos que existen en la cuenca. Cuando hablamos de turbiedad o turbidez, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el líquido de poder diseminar el haz de luz que se produce, y en donde generalmente pues las partículas que vamos a encontrar formando parte del agua generalmente vienen a ser pues del tipo arcilloso, que es el tipo de suelo que vamos a encontrar generalmente pues, en la mayoría de las superficies. Bueno, vamos a encontrar productos también que pueden ser algas, pueden ser cierto tipo de microorganismos, dado de que toda la fauna pues, que encontramos en la cuenca hace sus necesidades sobre la superficie. La turbidez siempre la vamos a encontrar producto de arcillas que se encuentran en dispersión. Y cuando hablamos de arcilla estamos hablando de partículas que tienen un diámetro de 0.002 milímetros. Partículas altamente finas, altamente pequeñas. Si examináramos la composición química de este tipo de partículas o tipo de arcilla, pues estaríamos viendo principalmente que forman parte del grupo de silicatos de aluminio. En la clasificación de estas partículas, pues entonces encontramos las caulinitas, las momorilonitas, la hilita y la mucovita, la de Putin. Este es el grupo que generalmente vamos a encontrar en nuestras aguas, que son fragmentos pues, o partes de la arcilla. Si nosotros observamos, buscamos en los planos, en las clasificaciones de suelo, pues principalmente tenemos esa composición. La color
evaporación principalmente viene de las arcillas, pero también va a venir en cierta parte de la materia orgánica que vamos a encontrar, formando parte del agua que vamos a estar recogiendo. Y esa materia orgánica proviene de las hojas de los diferentes árboles que simplemente se secan, caen en la superficie. Algunos tipos de plantas acuáticas que se desarrollan pues, en ese medio y que son arrastradas por el movimiento del agua a través de todos los puntos hasta llegar a la toma de agua que hemos seleccionado en un punto específico. Se define la floculación como el fenómeno, la reacción química por la cual las partículas se desestabilizan para tratar de que choquen entre sí unas con otras y se formen partículas de mayor tamaño, mayor peso. Las partículas, las arcillas, esa de la que hemos estado hablando anteriormente, hace un instante, no sedimentan, no se van al fondo por el hecho de que son partículas que están en un estado electroquímico neutro. Con la la coagulación, vamos entonces a desestabilizar toda esa serie de partículas para tratar de que se aglutinen y le vayamos cambiando su densidad. Un caso típico que siempre menciono de esto, el aspecto de coagulación, es la chicha de tamarindo, la chicha de Nancy, que son muy sabrosas. No te gusta. Las dos me gustan mucho. Y si es pesada de Nancy, observamos que generalmente cuando preparamos esta solución, podríamos decir, tenemos la pasta, la ponemos en agua, le echamos azúcar, vainilla y todo lo que quieran. Pero la empezamos a agitar, ¿no? La agitamos, la revolvemos y vemos que las partículas se disuelven. Inmediatamente que paramos la agitación empezamos a ver que tienden a irse ¿qué? Agrupando. Bueno, ese es el mismo fenómeno que nosotros queremos formar aquí en el proceso de tratamiento de agua. De que esas partículas que le hemos cambiado su electrocinética a nivel de los electrones, que le hemos cambiado en algunas positivas y otras negativas, entonces puedan atraerse entre sí. Y al atraerse entre sí por diferentes mecanismos, que veremos más adelante, pues entonces su densidad va cambiando. Cambia su densidad, cambia su masa, cambia su peso y por consiguiente al irse uniendo cada vez más, pues entonces pueden precipitarse, las podemos eliminar. Esa es la acción que nosotros queremos realizar. Por supuesto que no queremos que después que se han sedimentado, coger toda esa solución, revolverla para deshacer todo el trabajo que ya hemos realizado, sino que queremos que eso quede en el fondo. Entonces hay cuidados que se deben tener, que veremos más adelante. Seguido del proceso de coagulación, que no es más que añadir el químico, que puede ser sulfato de aluminio, puede ser cloruro férrico y otros más, pues entonces desestabilizamos y es una reacción que dura menos del segundo, es una reacción altamente rápida. Y después lo que queremos entonces es mantener esa agitación en forma lenta, porque lo que vamos a observar muchas veces es que podemos tener varias condiciones, lo que se llamamos partículas discretas y partículas aglomeradas. La condición de partículas discretas se da cuando, por ejemplo, en el verano tenemos agua bastante limpia en el cauce. O sea, que tenemos una partícula allá, otra por acá. O sea, la concentración o la cantidad de turbidez o de partículas presentes
es pequeña. Y por más químico que yo le eche, si las partículas están lejos una de otra, pues no se atraen. Entonces necesito ponerlas en movimiento lento, para ver si se aglutinan, se aglomeran. En el caso de partículas aglomeradas, pues es que tenemos una gran cantidad de partículas, lo que vemos en el invierno. Entonces fácilmente podemos romper el equilibrio neutro de las partículas y tendremos positivas y negativas, y como la cantidad o la concentración de partículas es grande, entonces empiezan a unirse unas con otras y tenemos una floculación, sedimentación, filtración mucha más adecuada para que nos quede finalmente el agua cristalina, el agua blanca o el agua potable. El proceso de coagulación, floculación van seguidos. Primero la coagulación, el químico, y después la floculación, aglutinamiento de partículas. Serán los dos simultáneos. Este es altamente rápido, la coagulación. Ya mencioné fracciones de segundo. Y este pues sí puede tomar mucho más tiempo, mucho más intenso, porque lo que queremos es que se vayan agrupando las partículas. Lo que queremos formar de lo que se llama tratamiento de agua son los flóculos, que vienen siendo nada más que, como quien dice, las hojuelas estas de confeti, o lo que vemos en la chicha de tamarindo, en la chicha de nance, las partículas esas que se van combinando, que forman los flóculos. El proceso de coagulación lo utilizamos entonces para remover turbiedad que no se pueda sedimentar fácilmente. Porque sí, yo podría tener partículas que por su característica, por su peso, por su densidad, fácilmente se van al fondo, como serían las arenas, por ejemplo, las arenas finas. Lo vamos a utilizar también para remover el color, ese color amarillento que vemos. Lo podemos utilizar en cierta manera como un proceso biológico, remover bacterias, remover virus, porque lo que tenemos en el coagulante, que es sulfato de aluminio, es un ácido. Y quien tome ácido se muere. Rompemos la membrana celular de las bacterias, los virus, y por consiguiente rompemos la estructura. En las aguas del lago, del río, pues es común también encontrar algas y algún tipo de planta que se desarrolla de manera natural. Y lo que queremos entonces es eliminar eso. Y también vamos a eliminar, pues, producto de las algas, el plancton, pues, el sabor, el olor también que a veces producen las algas, de lo que se tiene, pues, de manera general. Hay dos pasos que se dan en la coagulación. Uno es la desestabilización de las partículas, que se mantienen separadas y que tratamos de unirlas. Y dos, lo que queremos es que ellas se transporten, se muevan, se agrupen para que podamos cambiar su densidad. Siempre vamos a tener como primer paso en la adición del químico, que va a ser la coagulación, y segundo va a ser la floculación. La coagulación empieza inmediatamente el químico entra en contacto con el agua. No es ni antes ni después. Apenas le inyectamos o le colocamos el coagulante, sulfato de aluminio generalmente, entonces empieza el proceso de la reacción química y después entonces el proceso físico de coagulación.
Tipos de coagulantes que más comúnmente se emplean en lo que es tratamiento de agua. Tenemos el alumbre o sulfato de aluminio porque es más económico, es más fácil de manejar. También tenemos sales de hierro y algunos polielectrolíticos que son derivados del petróleo, que son ayudantes del proceso de coagulación, cloruración. Es importante el orden en el cual se aplican los coagulantes. No es de cualquier forma, porque el efecto de un polielectrolito puede contrarrestar el alumbre. O sea, hay que ponerlo en la secuencia correcta. Y para eso debemos hacer pruebas, ensayos en laboratorio, porque este aspecto de coagulación hay muchas teorías, hay muchas explicaciones. No hay ninguna fórmula que diga cuánto debo añadir. Por consiguiente, esto es ensayo y error. Ensayo y error. Y para ese efecto de determinar y comprender qué es lo que puede estar sucediendo, entonces aplicamos lo que es la prueba de Harris, que veremos adelante. No sé si habrán tenido oportunidad alguna vez de hacerlo. Sí. Cuando añadimos el coagulante, cualquiera que sea, entonces desestabilizamos las partículas, desestabilizamos los coloides que forman los diferentes flóculos. Y eso lo vamos entonces a observar, en la cual pues si entramos a analizar los fenómenos químicos que interactúan, que se presume que se interactúan porque nadie los ha visto, se ha puesto pues a través de todos estos años de estudio ciertas condiciones que se dan, ya que el mundo microscópico de los electrones pues no lo podemos ver, así que se presumen los comportamientos. Tenemos aquello que tal vez hablaron una vez en química en primer año por ahí, el potencial Z, potencial eléctrico que tienen los electrones en sus diferentes capas, los cuales estamos modificando al momento de agregar el tipo de coagulante. Tenemos que también pueden formar puentes electroquímicos, o sea, el desarrollo de esas partículas puede generar puentes, pueden generar enlaces, o sea, son como brazos que se forman. Y esos brazos, pues al pasar una partícula cerca a la otra, pues puede ser que se atraigan, puede ser que se toquen y se enlacen para aumentar la densidad, aumentar el peso y poderla eliminar. Veamos aquí esta gráfica, en donde tengo aquí en el eje horizontal la cantidad de coagulante o químico que voy a ir añadiendo. Vamos a ir de 0 a un valor, cualquiera que sea. Y acá vamos a tener en la escala vertical la turbidez. Vamos de 0 a un valor, pues, cualquiera. Entonces empezamos a agregar coagulante, aumentar la concentración, y observo inicialmente porque el efecto es casi nulo, o sea, no hace nada. Como que dice, pues yo tengo un refresco y le echo azúcar y todavía me sigue saliendo simple, entonces empiezo a echarle más cada vez. Va a llegar a un punto determinado en el cual entonces, dependiendo de esa concentración que le he añadido, empiezo a ver un efecto en la cual estoy removiendo las partículas. Lo que tenemos aquí en esta gráfica es que debajo de esta línea no hay coagulación, no hay efecto.
no hay reacción química. Y por encima de ella sí hay coagulación, o sea, hay remoción de partículas. Entonces, partiendo de un punto, pues empiezo a ver que la turbiedad que me va quedando, turbiedad residual que le podemos llamar, disminuye. O sea que si aquí tenía, vamos a decir, el 100%, pues acá tal vez pueda tener un 30% o 30 unidades por ahí. Llego a un punto en el cual continúo aumentando el químico. Y el efecto en la remoción de partículas prácticamente es el mismo. Y podríamos decir, bueno, sigamos aumentando, pero a partir de un punto, cuando yo aumento la dosis, aumento la concentración, observo que la turbiedad, en vez de reducirse, aumenta, se incrementa. O sea que aquí lo que tengo es un efecto adverso a lo que tengo acá. Nuevamente, llego a este punto en donde no hay efecto de coagulación. Y más adelante vuelve nuevamente a producirse el efecto de coagulación. ¿Dónde me ubico? ¿Dónde quiero trabajar? Bueno, quiero trabajar, por supuesto, en esta zona y en esta zona. En la zona 1 y 3, no, porque no estoy produciendo agua potable, no estoy eliminando las partículas, las arcillas. Pero ¿a qué me lleva eso también? Podríamos decir, bueno, ¿qué diablo? Échale todo el químico ahí. Échale. Lo que pasa es que ese químico me cuesta. Y entre más le ponga, pues más costoso me va a salir el tratamiento. Entonces, ¿dónde necesito yo trabajar? Yo necesito trabajar en esta zona, porque es la condición óptima. No acá, no aquí, no acá, aquí, en este rango, necesito trabajar. Y para eso entonces hago la prueba de Hammer. ¿Y esa prueba de Hammer qué tan seguido se hace? Todos los días. Una vez al día. Y si puede, dependiendo de las condiciones del agua cruda que tenga. Sí, porque como eso, o sea, sigue entrando caudal, o sea, no... Si es de un lago, las condiciones van a ser más estables. Pero en el caso de un río o un cauce, lo que nos viene es lo que nos viene. Y si llovió, prepárese. Y profe, o sea, en la zona 4 no, o sea, poner tanto alumbre no daña la calidad del agua. Tipo... No la va a dañar, pero sí te va a costar. Porque eso hay que neutralizarlo, ¿no? De vuelta. No hay que neutralizarlo. Lo que pasa es que yo si voy a trabajar, trabajo aquí, no por acá, porque acá me cuesta más el tratamiento. Y por eso es que yo necesito medir el caudal. Por eso necesito tener mi canaleta parcha. No es porque me gusta o no me gusta, es que necesito saber qué caudal me está llegando para poder saber qué cantidad de químico debo agregar. Aquí está la explicación de lo que sucede en cada una de las zonas. ¿Qué otro parámetro, qué otro aspecto influye, por ejemplo, en el proceso de coagulación?
pH. pH. Aquí nuevamente pues, podemos analizar esta gráfica. Aquí tengo la turbidez residual, ¿no? O sea que en la medida que tenemos valores más bajos de turbidez residual, pues el agua queda más clara. Y acá tenemos también la concentración del sulfato de aluminio, o sea, el coagulante. Y aquí pues se han hecho estos experimentos para un pH 5 y para un pH neutro. Entonces yo necesito conocer cuáles son las condiciones químicas de mi agua que está llegando, del agua cruda, para saber si tengo que agregarle algún compuesto químico, generalmente cal, para contrarrestar el pH. Entonces aquí observamos lo siguiente. Sí, en la medida que yo aumento la concentración del sulfato o del coagulante, pues observo que voy a producir agua más limpia. ¿Por qué? Porque la turbidez la voy bajando, la voy eliminando. Aquí observo, por ejemplo, que que es pH 7, pues baja significativamente. Baja significativamente. Viene bajando. Llega a un punto en el cual entonces produzco un efecto adverso. Aquí nuevamente ¿alguien tiene una tijera para cortarme la mano? Okay. Aquí lo que vamos a tener entonces es que esto, en vez de seguir siendo favorable, voy teniendo un aspecto desfavorable. Llego nuevamente a un punto y nuevamente empiezo a mejorar mi proceso de tratamiento. Eso para pH 7. Aquí tengo para pH 5. Entonces observo más o menos este comportamiento. Observo que a partir de aquí, pues la turbidez o el efecto del tratamiento me disminuye. Viendo eso, saco en conclusión que entonces debo trabajar en pH 7. No tengo, por supuesto, para una gráfica aquí menor de pH 7, pero generalmente tratamos de que el agua que vamos a estar manejando esté en estado neutro. ¿Y por qué en estado neutro? Porque la normativa lo pide. No. Sí, la normativa te lo pide, pero ¿qué pasa si tomas agua que sea base o ácida? Si es ácida, te vas a morir. Estás tomando un ácido. Si es básica, te vas a quedar pegado al servicio. Es lo que tomamos muchas veces cuando necesitamos hacernos exámenes de los intestinos. Entonces, por lo menos, ¿cuándo en el proceso de las plantas se tienen que neutralizar? Inmediatamente apenas entra. O sea, aquí, en el proceso de coagulación, tenemos que controlar eso. Debemos controlarlo. Porque estamos agregando sulfato de aluminio y el sulfato de aluminio es un ácido. Entonces me va a cambiar el pH. Entonces necesito contrarrestar ese efecto. Entonces ven nuevamente que aquí no es agregar químico por agregar. Tengo que tener el punto correcto. Punto correcto porque yo quiero alcanzar ¿qué? La máxima eficiencia en remoción de turbidez y también lo quiero hacer al menor costo.
Esta otra, concentración de coloides y cantidad de químicos que necesito agregar. A esto se refiere a qué, la concentración de coloides. Aquí está cristalina o sucia está el agua. Podríamos decir en invierno y verano. En verano, cristalina. En invierno, Nesquik. ¿No? Entonces podríamos decir, bueno, aquí estamos en verano. Entonces podríamos decir, bueno, aquí aumento la concentración o la cantidad de coagulante de sulfato de aluminio que voy a tener. Y tengo este punto de aquí. Y acá tengo esto y aquí se forma una línea recta en esta carga. Entonces, ¿qué observo? Que en la medida que la concentración de coloides es mayor, o sea que tengo agua más sucia, más puerca, la cantidad de coagulante que tengo que añadir disminuye. De este punto bajamos acá, a este punto C, ¿no? Aquí hay un efecto. Y después observo que en la medida que el agua se vuelve más sucia, pues la cantidad de coagulante que necesito ir aplicando también va en aumento. Entonces, ¿dónde necesito yo trabajar? Aquí. De esto podríamos sacar en conclusión de que es más fácil manejar o tratar un agua sucia que un agua limpia. ¿Por qué razón? Porque en el agua limpia tengo partículas discretas, una aquí y otra por allá. Y para que se unan, como que estaban ahora mismo en Irán y en los Estados Unidos. Y en los israelitas. Y los del Líbano. Que no son genios. En la medida que el agua es más sucia, es mucho más fácil de manejar, de tratar. En una visita que hice una vez allá a la planta, hace muchos años, vi que la planta estaba funcionando, que era una delicia. Y le pregunté al superintendente, ¿qué químico me estás echando? Y me dijo, nada. Porque el agua era de tan excelente calidad que si le agregaban los químicos, los coagulantes, la dañaban. O sea, por este efecto. La turbidez, la concentración de coloides era tan baja que aplicar químicos, el efecto era prácticamente nulo. Entonces, ¿para qué gastar plata en químicos si el efecto no me va a servir? Claro, que son condiciones especiales que uno tiene que aprender a manejar cuando está operando plantas. ¿Cuándo debo hacer algo? Y eso solamente nos lo da la experiencia. Estar operando una planta, conocerla, conocer su funcionamiento, conocer qué agua cruda es la que me está llegando. Es bastante difícil cuando tenemos toma de agua en los ríos, a diferencia de la toma de agua en los lagos, porque el lago me funciona como un sedimentador natural. A diferencia del río, no, el río lo que arrastre, ahí va. Profe, ¿dónde era la planta? Ah, ¿Dónde era? leche libre. Leche libre. Leche libre. No quiero ni hablar mucho de ella porque es la única que tenemos y cuando se jode nos quedamos sin agua. Dependemos de una sola. Para más de 1 millón de habitantes.
coagulación. Esto es lo que estaba explicando, ¿no? Ajá. En el proceso de coagulación, o sea, que es la parte de reacción química, esto es lo que vamos a encontrar. Esta fase. 1, la hidrólisis y desestabilización de la partícula. O sea que es al momento de añadir el químico, el coagulante, el sulfato de aluminio, el sulfato férrico. 2, vamos a promover la precipitación para que los compuestos químicos se polimericen, traten de formar enlaces y de que se vayan agrupando. Y de ser posible, pues, que precipiten. 3, que se produzca el fenómeno de absorción de la cadena polimérica. Es decir, que entran no directamente en contacto, pero están cercanas una de otra. Y por la atracción, entonces se entrelazan. Tenemos el proceso de absorción también y la acción de barrido, que son partes porque se generan y tal vez cuando veamos el proceso de filtración que se vuelve nuevamente a repetir en forma parecida esta fase, podremos ver mejor comprender esa parte. ¿Qué es la acción de barrido? La acción de barrido se va a formar generalmente cuando tenemos partículas aglomeradas, no hay partículas discretas. Esa acción de barrido es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando usted viene caminando y viene un bonchado de gente en tropel y en estampida detrás suyo? ¿Qué le va a pasar? Se lo van a llevar en banda. Esa es la acción de barrido. O sea que las partículas vienen sedimentando, hay unas más rápidas y otras más lentas. Y cuando estas que van rápidas alcanzan a las lentas, se las llevan. Entonces esa es la acción de barrido que se llama. Bueno, aquí tenemos la explicación de cada una de ellas. Entonces, hay 4 mecanismos también que se dan en el proceso de coagulación. La compresión, no la comprensión, compresión de la doble capa a nivel de los electrones. Esa parte eléctrica que no observamos. Vemos la neutralización de las cargas eléctricas que sucede algunas veces, dependiendo de la cantidad de químicos que hemos estado añadiendo, la unión o el entrampamiento que se llama, o la aglomeración de los precipitados que se van formando, que tratan entonces de mover las partículas hacia la parte inferior, y en otros casos, pues, por efecto de los enlaces químicos, los puentes que se forman a nivel microscópico, que se forman pues como si fueran ramales ramas de un árbol, de una planta, que de pronto pues por la cercanía entre uno y otro o la